Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Usted ya conoce la historia, usted ya se dio cuenta por los canales de la Corporación Televicentro, Emisoras Unidas y Tu Nota, desde ayer que estábamos en la transmisión especial por parte de TN5 Estelar, luego TN5 Matutino y en la mañana, y el seguimiento de hoy mismo y la tarde de lo que ha pasado con el expresidente de los hondureños, Juan Orlando Hernández Alvarado. Capturado en las últimas horas y puesto a la orden de la justicia hondureña. Mañana se presentará, tengo entendido que a las 10 de la mañana a la primera audiencia, donde va a ser conocido de parte de él lo que el juez designado le dará a conocer la situación legal y por qué ha sido solicitado por extradición y por qué también se incurrió en la orden de captura y por supuesto la ejecución de la misma hoy en la colonia San Ignacio, aquí en la capital de la República. Usted también lo ha observado por las pantallas de Televicentro, todo lo que ha pasado, los delitos que le imputan al exmandatario, que lo podemos traducir en tráfico de armas, en tráfico de drogas y también crimen organizado. Y un rosario de otros delitos que se le imputan al expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Repito, mañana es la primera audiencia. Por los momentos él queda detenido o en depósito, como usted le quiera llamar, en el Escuadrón de Fuerzas Especiales, antes conocido como los Cobras, donde de ahí será trasladado mañana a la sede del Poder Judicial para que conozca en voz del juez designado las causas de su detención y de lo que Estados Unidos le imputa para poder ser extraditado precisamente, para poder ser extraditado hacia Estados Unidos, si es que procede o no esta solicitud. Abogado Yair López, es un gusto tenerlo aquí en Día Político. Quiero platicar con usted los aspectos jurídicos que conlleva todo este camino para el expresidente Juan Orlando Hernández. Comencemos primero con lo que pasó hoy. Todo está en el marco de la ley y lo que se visualiza para mañana en esta primera audiencia también está enmarcado en lo que es este proceso de extradición. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Para mí, primeramente es un gusto participar en su programa, muy gustado, por cierto. Y bueno, ya concretizándonos a lo que usted consulta, sí, en efecto, esto está regido bajo la legalidad imperante en el país. Al señor Juan Orlando Hernández, pues se le ha requerido a través de un pedido de extradición, que es una figura totalmente legal existente en nuestro país, permitido desde la Constitución de la República a través de la reforma que hubo al artículo 102 constitucional. Correcto. Que permite la extradición de personas hondureñas a un país donde se requiere a una persona por razones de interés de la justicia penal. Y entonces, sin lugar a dudas, la petición es totalmente válida. Evidentemente, en aras de garantizar el debido proceso, debe llevarse un procedimiento aquí en las instancias nacionales de carácter judicial y determinar si realmente esta petición de extradición tiene el peso necesario para verificar que hay elementos suficientes sobre los delitos por los cuales se requiere a la persona y que el juez en este caso pues tome la decisión de entregar o no a este ciudadano al país requirente. De tal manera que lo que ha ocurrido hasta el día de hoy es un procedimiento absolutamente normal. El libramiento de la orden de captura lo es también. La razón es muy sencilla. Se trata de someter a una persona hondureña a una justicia de otro país y evidentemente debe recurrirse necesariamente a una orden de aprehensión porque el sometimiento en estas condiciones no se garantiza por parte de la persona acusada en este caso, de tal manera que no hay otra forma de garantizar ese sometimiento a la justicia extranjera en este caso que a través de una orden de aprehensión. Y por eso este dispositivo tan impresionante que hemos visto de las fuerzas policiales para lograr con ese cometido. Además de que por razones de protección de él, de su familia, de su vivienda, pues era necesario tomar este necesario resguardo para que la operación se llevara a cabo en la forma que lo ha sido. Manténgase, por favor, con nosotros, abogado, porque tengo a Ricardo Benedict, en estos momentos contacto con él en vivo en el Congreso Nacional,
El diputado Ramón Soto le ha solicitado permiso a la Cámara Legislativa para ocupar el cargo de ministro de Copeco y se le fue concedido. Además, reacciones de diputados sobre este tema de la extradición del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández. Ricardo Benedict en el hemiciclo legislativo. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón, Edgardo Matute, televidentes de Día Político. Realmente que acaba de iniciar la sesión en el hemiciclo legislativo y en correspondencia se ha conocido la lectura, se ha dado lectura a la renuncia del Parlamento para hacer cargo de Copeco. Aquí tengo al que es ungido como nuevo ministro director de Copeco, don Ramón Soto, Pablo Ramón Soto. Así es. Un gusto saludarle, señor. El gusto es mío, paisano. Un placer saludarle. Desde los paisanos que no ha vuelto a Colón, hombre. Allá es su casa. Allá lo esperamos. Allá lo esperamos. No, con ese proyecto que va a meter ahora mi paisano Wilfredo Santos, que queda en su posición, yo creo que sí. Ya está metido el proyecto, ¿no? Solo por cuestiones de formalidad, ya Sabio tiene que hacerlo llegar a secretaría, pero ya está el proyecto. Ahora, usted se le aprobó ya su renuncia para ocupar el cargo de ministro director de Copeco. En realidad no es renuncia, yo estoy solicitando un permiso por el tiempo que mis funciones duren en Copeco, por el tiempo que nuestra presidenta Xiomara Castro Sarmiento de Celaya considere que la podemos acompañar en la Comisión Permanente de Contingencia de Copeco, pues ahí estaremos. Mi estatus de diputado siempre está porque ese fue el que el pueblo nos dio, pero nosotros somos guerreros del partido, guerreros de ese pueblo y vamos a estar donde nos necesite la presidenta. Ya comenzó la situación de riesgo y el país está muy vulnerable, no solamente en el aspecto político, sino también en el aspecto de infraestructura. ¿Qué proyectos lleva? Honduras es uno de los países más vulnerables del mundo y en realidad la vulnerabilidad no solo es ante los fenómenos destructivos de la naturaleza, los fenómenos naturales de la naturaleza. También somos un país vulnerable a la corrupción, un país vulnerable al hambre. Honduras es un país con niveles de miseria y de pobreza de los más altos en el mundo. Un país que sufre los porcentajes de hambre más altos. Somos como el tercer país en ese aspecto. Yo estoy socializando un proyecto con la cooperación internacional y en el cual queremos incluir a los empresarios nacionales, los dueños de supermercados, de bodegas y al pueblo en general, un proyecto de la creación de un banco de alimentos que va a rectorar Copeco con las demás instituciones de proyección social en Honduras y especialmente con la comunidad internacional. Mañana justamente tengo una reunión con la embajadora de las Naciones Unidas en Honduras para plantear el proyecto, porque la idea de un banco de alimentos es no solamente tener alimentos para las emergencias, sino más bien para paliar el hambre que existe en este momento en Honduras y luego obviamente tener una reserva estratégica de alimentos. En cuanto a la pregunta directa que usted me hacía, pues hay que trabajar junto con INSEP, junto con la CEDIS, con Copeco para desarrollar la agenda de nuestra presidenta en el aspecto de mejorar la infraestructura, desasolvar los ríos, reforzar los bordos, no solo en el Valle de Sula, en mi municipio de Tocó, en mi departamento de Colón, en Atlántida, en Lloro, en todos lugares donde son necesarios. Estas y otras nos dejaron totalmente vulnerables porque la capacidad hidráulica del cauce de los ríos ha cambiado mucho y los ríos están muy asolvados y necesitamos desarrollar obras de mitigación, pero ya. Yo les dije hoy que me reuní con los directores de Copeco que nuestra prioridad es el antes, o sea, la prevención. No, si es que, ¿de qué le sirve a usted tener el montón de comida para llevársela y las colchonetas y andar en la lancha y tomándose la foto en la lancha rescatando gente cuando eso lo pudo haber evitado? No sirve para nada. Deme su reacción sobre esto que está ocurriendo con el expresidente Juan Orlando Hernández, por favor. Rápido. Juanchi va para Nueva York.
como decía la canción, eso era inevitable. El que la hace la paga y el que mal anda mal acaba. Y cada hombre es arquitecto de su propio destino. Él se forjó ese destino con todas las buenas de su alma, lo hizo. Ahí está. Ya la famosa frase prepotente aquella, soy Juan Orlando Hernández, ya no cuenta. Va para Nueva York. Muchas gracias, muy amable, muy gentil. Moncho, bueno, mucho de cariño. Ramos Edgardo, le digo yo a usted cuando estoy en la televisión. Usted ha escuchado ya al diputado Ramón Soto. Va como director de Copeco. A partir de mañana, aquí ha pedido permiso. Y ya escuchó usted también su posición. Tendremos otras posiciones, Claro. En otro contacto informativo. Claro, tendremos más reacciones contigo, Ricardo, ahí con diputados sobre este tema de la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Yo voy a la pausa y sigo platicando con el abogado Yair López sobre este tema. Abogado Yair López, gracias por mantenerse con nosotros acá en Día Político. ¿Qué puede evitar una extradición del expresidente Juan Orlando Hernández? Bueno, en teoría, siempre en materia penal debe haber un interés prevalente del estado donde la persona, por ejemplo, resida. En este caso, lo que podría evitarlo es que hubiese alguna acusación formal presentada por el Ministerio Público en su contra, es decir, que existiera un proceso judicial abierto en su contra, porque en ese caso evidentemente se da preferencia al país que tiene más facilidad para aplicar su derecho penal en su territorio, estando la persona imputada en él, es decir, en ese territorio. Entonces, esa situación, como de todos es sabido, no existe. El Ministerio Público lamentablemente fue incapaz, y esa es una crítica moral y ética a las autoridades del Ministerio Público, que en tanto tiempo han permitido diferentes espacios de impunidad. Usted recordará, Ramón, todos estos casos que presentó la Maxi y que todos conducían a un mismo hilo conductor, es decir, financiamiento de la campaña política del señor Juan Orlando Hernández, a través del caso Pandora, a través de corrupción sobre ruedas y otros casos que la Maxi presentó. Todos llevaban al mismo punto, los cheques del Seguro Social, para poner otro caso. Y entonces el Ministerio Público siempre fue incapaz y siempre dio esa protección al exmandatario, de tal manera que es conocido por todos de que no hay una acusación formal en su contra. Ese sería el único escenario que impediría abogado, su extradición. ¿Y usted cree debe que recordar usted que creo que en el caso del señor sí, Jaime Rosenthal, que en paz descanse, se dio una situación similar y que existió una acusación presentada aquí en el país, y eso evitó eventualmente que fuera trasladado a Estados Unidos, de tal manera que esa es la única situación que le impediría. Es decir, si él tiene denuncias presentadas en el Ministerio Público, pero nunca terminaron en la presentación de una acusación del Ministerio Público a un órgano jurisdiccional, esas situaciones no impiden que este pedido de extradición se efectivice tarde o temprano. Abogado, ¿usted cree que el Ministerio Público se atreva en las próximas horas a hacer estas exhibiciones de acusación contra el exmandatario? Mire, si existiera esa decisión por parte del Ministerio Público, las autoridades del Ministerio Público que ordenasen eso, si esa situación se presentase, incurrirían en una situación jurídica bien grave, porque prácticamente lo que estarían haciendo es tratando de encubrir los actos del señor Juan Orlando Hernández a través de la presentación de esas acciones judiciales, y eso comprometería a las autoridades del Ministerio Público que así lo ordenasen con Estados Unidos y permitir el encubrimiento de estas actividades por las cuales ha sido sometido a juicio, ha sido presentada esta acusación allá en los tribunales norteamericanos. No sería una decisión nada inteligente, dejaría un mal mensaje para la población, que finalmente el Ministerio Público, hasta este momento se le ocurrió presentar un requerimiento fiscal, y evidentemente sería con un propósito de darle a él más impunidad de la que le ha dado hasta este momento. Sí, llamaría mucho la atención esto.
Bien, permítame, abogado, porque estoy platicando con usted y también en vivo con Ricardo Benedict en el Congreso Nacional. Más reacciones sobre este tema de la extradición del expresidente, esta solicitud de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Ricardo Benedict. Desde luego, Ramón Edgardo, y es necesario conocer la opinión y las reacciones de diferentes sectores de diputados. Por ejemplo, Crixá Pérez. Imagino que usted tiene su reacción ante esto que ha ocurrido con el expresidente Juan Orlando Hernández, del Partido Liberal. Buenas tardes. Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, usted del Partido Liberal. Correcto. Buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad también de manifestarme sobre lo que está pasando para el país, que representa una vergüenza. Algo que era cuestión de tiempo, ¿verdad? De que se diera ya y que fuera un hecho en el país. Pues son acusaciones bastante serias y delicadas de casos que se han conocido en la Corte de Nueva York, y desde luego pues ya se estaban haciendo denuncias para que también aquí se actuara conforme a la ley. Sin embargo, la justicia internacional pues nos ha dado una muestra más de que la justicia en nuestro país, o que el sistema judicial no funciona. Por tanto, hay que saber actuar y manejar esta información, y que desde luego pues si tiene pruebas, en este caso pues se evacúen, se demuestren. Sin embargo, el país está expectante de lo que va a pasar con esta detención del expresidente. Diputada, muchísimas gracias, muy amable. Gracias por su exposición. Ahora, mire, Ramón Edgardo, a otro ex miembro de la Casa de Televicentro, don Jorge Zelaya, diputado del Partido Nacional. Su reacción ante esto que ocurre o que le está ocurriendo al expresidente Juan Orlando Hernández. Como padre, como cristiano, sentí mucho ver las imágenes en donde era esposado de pies y manos. Y estaba con mi esposa, Senia, hoy al mediodía, y nos imaginamos lo que podía estar sintiendo en ese momento su esposa y sus hijas, que estaban ahí, y sus hijos, en términos generales, su mamá, por ejemplo. Pero esto también debe de ser, y no lo digo solo por el expresidente, sino que en términos generales, Dios a veces nos da oportunidades de ocupar posiciones, sean a veces de altísimo nivel, de mediano nivel, de un bajo nivel, pero darnos cuenta que nadie es más que nadie, y grande es solo Dios. Entonces debemos de actuar con muchísima tranquilidad, con mucha sabiduría, saber acercarse y rodearse de gente que le ayude, y darse cuenta que las mismas son para ayudar y no para ser enemigos. Entonces, reiterando que sí nos dio, insisto, como padre, como cristiano, muchísimo pesar ver a un hombre que ocupó por 2 periodos consecutivos la presidencia de la República, y que tan rápidamente, a menos de un mes de dejar su cargo, haya tenido que ser exhibido de la forma en cómo se le vio. Dios quiera que con sus argumentaciones en los Estados Unidos pueda demostrar su inocencia, y lo decimos de todo corazón, por su familia, insisto, y por él mismo. Pero el mensaje también de fondo es que no todo es eterno, y que debemos de darnos cuenta que cuando se nos escoge, ya sea en una forma directa, con el voto popular, o por el nombramiento de otras personas, en este caso los ministros, que deben de gobernar y hacer sus ejecutorias pensando siempre en las grandes mayorías y no en asuntos de tipo personal. Muchas gracias, diputado, muy amable. Diputado Jorge Zelaya. ¿Ha escuchado usted, Ramón? 2 posiciones, tanto del Partido Liberal como del Partido Nacional, alrededor de este proceso de extradición que ya inició en contra del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. Con usted, al estudio. Gracias, Ricardo Benedict, y también al diputado nacionalista Jorge Alberto Zelaya Munguía y a Crixá Pérez del Partido Liberal. Voy a la pausa y los últimos minutos los platico con el abogado Yair López aquí en Día Político. Hoy lo decía el secretario de Seguridad en TN5 Matutino, que vendrá un efecto dominó con el arresto del expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Usted lo ve así, abogado Yair López? Sí lo creo así, Ramón. Yo creo que hay suficiente información que se ha ventilado en estos procesos que se han llevado a cabo allá en las Cortes norteamericanas,
Y sí, lamentablemente la información que de ellos se genera es que Juan Orlando Hernández en esto no actuó solo, sino que contó con el brazo de otras personalidades del mundo político y funcionarios públicos también que presuntamente habrían intervenido en estos actos. Con lo cual, sí soy de los que piensa de que en efecto pueden venir otros pedidos de extradición y esto poco a poco se va a ir desarrollando de esta forma. Es más bien, como ciudadano, yo esperaría que toda esta red criminal que se generó llegue a su cierre. Es decir, por supuesto que una de las figuras más relevantes es la del señor Juan Orlando Hernández desde el punto de vista de la persecución penal por las autoridades norteamericanas, pero evidentemente debe también llegar ese brazo de la justicia a otras personas que habrían colaborado con él con esta facilitación del trasiego de drogas de las autoridades hondureñas hacia los Estados Unidos. Ahora, alguien decía hoy en un comentario de que con esto, si se concretiza esta extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, se comenzó de la cúpula, entonces vendrá para abajo un efecto dominó, es decir, no sabemos realmente a quiénes podrían solicitar extradición, pero fíjese que una fuente muy cercana a la Cancillería hace unos 35 minutos me estaba confirmando información que me la ha dado aquí esta persona que sabe por qué decirlo. Vienen más extradiciones. Siempre encaminado en esta línea de arresto del expresidente. Me decía, Ramón, vienen más extradiciones. En los próximos días vamos a conocer de más extradiciones. Y le estoy diciendo de alguien muy, pero muy importante y de mucha autoridad en la Cancillería. Esto debe de llamar la atención, Aguado. Por supuesto, si estamos hablando del punto más alto, con Orlando Hernández ubicado en ese punto más alto, tenga la seguridad de haber dado este tipo de órdenes para facilitar el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos, debió existir ese mandato directo hacia abajo a otras personas, funcionarios, oficiales del país que siguieron esas órdenes. Por eso yo les señalo que sí es necesario cerrar ese círculo para que todas estas personas que infringieron presuntamente ese servicio público que estaban obligados a dar, esa confianza ciudadana que nosotros depositamos en el servidor público, en los funcionarios públicos y que traicionaron esa labor y ese compromiso, que tarde o temprano también la justicia les caiga, porque estaría inacabada la historia y este círculo de esta red criminal que presuntamente dirigía el país y se coludió con estos grupos organizados de criminales para facilitarle su labor, estaría inacabada la función si toda la historia quedara en el señor Juan Orlando Hernández. Es necesario entonces, ante la incapacidad de las autoridades hondureñas en cumplir con la justicia, que lamentablemente lo tenga que hacer Estados Unidos, y estoy seguro que debe ser también de interés de los fiscales allá en ese país cubrir precisamente esos mandos intermedios que también propiciaron desde la función pública el trasiego de drogas a ese país. Perfecto. Abogado Yair López, gracias. Muy amable por compartir con nosotros aquí en Día Político de TSI esta tarde. Gracias, Ramón. Yo le agradezco mucho y si me lo permite quiero mandar un saludo muy especial a mis excompañeros del Colegio San Miguel de la Promoción de 1987 que están pendientes de esta entrevista. Bueno, perfecto. Saludos también. Me sumo a esos saludos. Gracias, abogado. Hasta aquí el programa de hoy. A continuación, hoy mismo, edición estelar. Buenas noches.